a nombrar. Lazo Serna, Carvajal Conejo, Pino Acosta, Chamorro Dorado, Trujillo Mensa, Calderón Pinzón, Flores y Quilindo Higuera. Los que no nombré, por favor, me mandan el código, el apellido, la cédula y el correo, por favor. Otra cuestión. ¿Cuáles son los grupos que quedaron? Grupo 1, Lazo Andrea, Chalaca Andrés y Carvajal Carlos Andrés. Es el primer grupo, ¿listo? El segundo grupo es Trujillo Danelli, Chamorro Jason y Chabaco Jason. Profe, es Chamorro Víctor. ¿Es qué? Chamorro Víctor. Chamorro Víctor. Listo. Listo. El otro es Chabaco Jason, ¿no? Chabaco Jason. Chabaco Jason. Listo, es el grupo 2. El grupo 3 es Flores Daniel, Quilindo Fabián y Pino Jason. El grupo 3. El grupo 4 es Flores Daniel Alejandro y Quilindo Higuera Fabián Enrique. No, profe, lo del grupo 4 estamos en el grupo 3. Grupo 3. Ah, sí, es el grupo 3. ¿Quién falta por grupo? ¿Quién falta por grupo? Por grupo. ¿Cuál es? Yo, profe, Jairo Calderón. Listo, entonces dame los apellidos primero, o un apellido. Hable uno. Mopan Muñoz. ¿Cómo? Mopan Muñoz. Mopan. Muñoz. Janet. Janet. Listo. El otro estudiante. Calderón Pinzón John Jairo. Calderón. Pinzón. John Jairo. Listo. ¿Otra personita? Profe, buenas noches. Buenas noches. Falto yo por grupo. Bueno, listo, dame tu apellido. Hernández Manzano. Hernández Manzano. Daniel Eduardo. Daniel Eduardo. Listo. ¿Falta otro? Profe, una preguntita, los datos que usted pide los mandamos por WhatsApp o por ahí, por aquí, por el Por ahí, chat. por el chat, por el grupo. Ah, ¿Listo? vale, vale. Entonces, voy a nombrar a estos estudiantes. Los que no nombre, por favor, me mandan el código, apellido, cédula y correo. Lazo Serna sí está, Carvajal Conejo está, Pino Acosta está, Chamorro Dorado, Trujillo Mensa está, Calderón Pinzón está, Flores Daniel me parece está, y Quiliendo Higuera también está. Los que no nombré, por favor, me mandan código, apellido, cédula y correo, por favor, al grupo. Bueno. Llanera y la Mopa.
¿Listos? ¿Ya me mandaron los datos? Sí, profe, al grupo de WhatsApp. Listo, perfecto. Bueno, empecemos, jóvenes. ¿Listo, muchachos? Entonces, pase a ver. Empezamos. Hoy vamos, dizque hasta las 10:20, ¿no? Es la idea. Pero no vamos a ir hasta las 10:20, vamos menos y mañana continuamos a las 9:20. O la otra es que le demos hasta bien duro y mañana no hacemos lo que sea, o hacemos o los jueves cada 15 días. No sé qué proponen ustedes, cuál es la idea de ustedes. O si hacemos, pues hoy por ahí 9:40, 9, y mañana hacemos la hora normal, o vamos hasta las 10 hoy y hacemos jueves cada 15 días. Ustedes me dirán, o hacemos normal, 10 y mañana arrancamos 9:20, pero necesito, necesito que me digan. ¿Aló? Profe, no era hasta las 10 y ¿Los demás qué dicen? Me parece hasta las 10 y un jueves cada 15 días. Listo. no, Pino, solo hasta las 10. Por eso. Miércoles hasta las 10 y un jueves cada 15 días de la otra hora. No sé. ¿Aló? ¿Qué dicen quién fue habló por última vez? Sino que ya estoy en pantalla y ya no te veo quién habló. El de que hasta las 10 y cada 15 días una Pino, clase. ¿A Pino? Ah, bueno, Profe, o sea, si hoy vamos hasta las 10, nos vemos dentro de 15 días. correcto. Ujú. Sí, me parece mejor esa opción. Los O demás si no, compañeros. los jueves y luego cada 15 días. Sí, yo también iba a mirar esa, solo los jueves. Sí, eso, solo los jueves, cada 15 días, profe. ¿Cómo así? Ay, no, ¿qué tal eso? Ay, no, profe, pues, Yo quedé pensativo, como así todos los ¿qué tal jueves. diga sí a todo? Entonces, de una. No, para nada, no. Solamente clase de los Estábamos jueves. mirando el nivel de concentración, profe, a ver. Discúlpame, si tienes toda la razón. Yo dije, pero ¿cómo así los jueves? Cada 15 días, no, es arreglado. Bien. Yo solo propongo que los miércoles hasta las 10, 10 y cuarto, no sé, y ya. Yo me inclino más ¿por qué? Porque vayamos hasta las 10 y cada 15 días hacemos una clase los jueves, es decir, vamos miércoles y jueves. Cada 15 días vamos miércoles y jueves. ¿Listo? Por favor, ¿dónde están los otros estudiantes opinando? Sí, profe, Porque esa opción. vamos entonces a Sí, hacer yo una. también, Inge, yo estoy de acuerdo con los miércoles hasta las 10 y cada 15 los jueves. Listo. Entonces, ¿Lazo está de acuerdo? Sí, Inge, yo estoy de acuerdo. Listo. Carvajal Conejo, También, de acuerdo. Pino Acosta. épale. Listo, el que la propuso. Chamorro Dorado, Sí, señor. Trujillo Mensa, Sí, señor. Calderón Pinzón, Sí, Inge.
Flores, De acuerdo, profe. Quilindillera, listo, perfecto. Falta Entonces, Chaco, profe. No has colocado en la pantalla. no, lo que me faltan ellos por colocar todos los datos, yo los coloco ahorita. Sino que, Ya, qué pena. No, solo estaba mirando la pantalla, qué pena. sí, sí, no, tranquilo, tranquilo. Entonces, ya tenemos ahí 8, la mayoría manda, ¿listo? ¿Correcto? Entonces, hoy vamos hasta las 10 y dentro de 15 días vamos miércoles y jueves, ¿listo? Está bien. Listo, perfecto. Entonces Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces arranquemos. Entonces, concentraditos todos vamos a estar concentraditos y empezamos. Vamos a escuchar primero un audio que es muy cortico, vamos a ponerle atención y seguimos.
Listo. Entonces ahí hablo un poquito sobre lo que es la teoría general de sistemas, pero una pequeña reseña. Vamos a profundizar más esa situación. Entonces hoy vimos ese video, seguimos con introducción, después hablamos del enfoque reduccionista y después hablamos de un enfoque para el estudio de la teoría general de sistemas. Y finalmente tendencias que buscan aplicar la teoría general de sistemas. Entonces empezamos con la primera parte, con la parte de introducción. Entonces, listo. Prácticamente hablar de sistemas, aunque no se había dado un concepto así como muy claro antes de 1925, siempre se venía hablando de sistemas sin que Bertalanffy comenzar a hablar sobre el asunto de como concepto qué es sistemas. Bertalanffy, ustedes pudieron apreciar, es biólogo, él no es ingeniero de sistemas para nada. Cuando yo hablo de teoría general de sistemas, estoy hablando de todos los sistemas que componen el universo. Si nosotros hablamos a nivel del sistema de Tierra, pues en teoría todos los sistemas que conforman nuestra Tierra. Entonces están los sistemas naturales y están los sistemas artificiales. Entonces, cuando nosotros hablamos del ingeniero de sistemas, es una denominación muy pesadísima. Por eso es que en muchas instituciones de formación profesional se cambia esa denominación de ingeniero de sistemas, se cambia por, digamos, ingeniero en software, ingeniero en informática, ingeniero en sistemas computacionales, cualquiera de ellos. Entonces, no lo dejan a uno con tanta responsabilidad, porque cuando nosotros pronunciamos, les presento a la ingeniera Janet Mopán, lo que sea. Entonces eso, y si yo soy ecólogo, yo digo, pero esa niña, esa ingeniera debe saber algo de ecología. Y si está el médico, dice, uy, también debes saber algo de medicina. Y si está alguna persona perteneciente al área de administración y ciencias contables, pues dirá, no, pues este es un súper ingeniero. Entonces, esa denominación de teoría general de sistemas se refiere a todos los sistemas, a cualquier tipo de sistema. Los principios interdisciplinarios que expone aquí von Bertalanffy son aplicables a cualquier tipo de sistema, incluso particular a la vida familiar también uno puede aplicar esos principios interdisciplinarios. Entonces, cuando yo estoy dando introducción a la teoría general de sistemas, realmente no es un libro enfocado a lo que es la ingeniería de sistemas. Es un libro enfocado a los sistemas, pero tiene una serie de principios interdisciplinarios que son aplicables al desarrollo de sistemas de información. Es decir, ustedes como ingenieros, bueno, no hablar ingenieros de sistemas, sino como ingenieros de software, vamos a suponer. Entonces, todos esos principios los pueden aplicar en el desarrollo de un sistema informático, ¿correcto? Eso es lo que busca Bertalanffy. Él comienza una investigación en 1925 sobre sistemas abiertos. Él comienza a escribir un libro que él lo titula Los sistemas abiertos y comienza a hablar de los sistemas abiertos, pronuncia el concepto ¿qué es sistema? Entonces él comienza a hablar que sistema es un conjunto de partes interrelacionadas entre sí para lograr un objetivo, ¿correcto? Entonces hay una serie de definiciones de lo que es el sistema, pero en el libro de teoría general del sistema normalmente uno encuentra ese concepto. Es un conjunto de partes interrelacionadas entre sí para cumplir un objetivo. Aunque no estaba esbozado teóricamente esa definición, se seguía trabajando palabras como núcleo o grupo, pero en sí la palabra sistema no se había como plasmado, no se había colocado esa impronta de sistemas. Entonces, él comienza a hablar en su libro Sistemas Abiertos en 1925. Fue su primera obra,
pero mira que los científicos compañeros de ese entonces no le ponen mucha atención a este trabajo que él hace. Solamente en 1945 encuentra a dos colegas que le hacen la segunda, que es Wiener, que está muy enfocado a la parte cibernética, y encuentra a Asby, que está trabajando mucho lo que es investigación de operaciones y aplicado a los sistemas sociales. ¿Qué es un sistema social? Un sistema social es cualquier sistema donde hay un componente muy importante que es el componente humano. Entonces, a ese ya se le llama un sistema, a ese ya le llama un sistema social. Von Bertalanffy trata, a partir de ese libro, colocar en nuestra mente, colocar en nuestra estructura mental el concepto de totalidades. Pase a ver, lo que pasa es que, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de disciplinas, así de sencillo. ¿Sí? La ciencia es un conjunto de disciplinas. Es decir, si nosotros hablamos de áreas de conocimiento, nosotros estamos hablando es de todas las áreas de conocimiento que tiene las ciencias. Vamos a ver de dónde viene ingeniería de sistemas y telemática. ¿Cuál es, dentro de la ciencia, dentro de ese globo, está la ciencia? La ciencia la compone una serie de áreas de conocimiento. La área de conocimiento, para llegar allá al fondito donde estamos nosotros, la área de conocimiento es ingeniería, arquitectura y afines. ¿Listo? Nosotros pertenecemos a esa área de conocimiento, pero dentro de esa área de conocimiento está la ingeniería de sistemas y telemática, la ingeniería de sistemas y telemática. Entonces, mira que siempre se habla de ingeniería de sistemas y el problema en que nos están metiendo. Lo que pasa es que Bell, esta empresa de telefónica Bell en Estados Unidos, él comenzó también a colocar un poquito de esta impronta de ingeniería de sistemas, pero él lo decía en un juicio sano y con un criterio muy arraigado a lo que es la parte de informática, porque esa empresa, pues, obvio que tenía muchos departamentos. Entonces, él decía, tenemos que hacer algo, integrar todos estos departamentos, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, él comienza a hablar de sistemas, pero con la intención de que tenían que integrarse todos esos departamentos y que las entradas y las salidas tendrían que alimentarlas a ellas mismas. Entonces, se acuñó ese concepto, pero bien, pero cuando sale ese concepto fuera de Bell, entonces la gente del vulgar asume que el ingeniero de sistema es aquel que es capaz de lidiar con cualquier concepto, con cualquier saber de cualquier sistema. Como yo decía, si hay un ecólogo, entonces él considera que uno sabe ecología, y si está una persona de la área de ciencias administrativas y contables, dirá que uno domina cualquiera de esos niveles básicos de conocimiento, pero eso no es así. Entonces, tú escuchas en diferentes universidades apuntando siempre a la ingeniería de sistemas como la ingeniería informática, ingeniería del software, ingeniería en ciencias computacionales, y está la famosa ingeniería de sistemas por la cual la FUC está trabajando para ver si nosotros le cambiamos esa connotación y le damos otra, para que no nos arrope tanta responsabilidad, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando Bell habla de integrar todos esos departamentos, comienza con esa noción de lo que en sí quiere buscar la teoría general de sistemas. Entonces, las ciencias antes de 1925, ¿qué pasaba con las áreas de conocimiento que conformaban la ciencia? Es decir, ¿qué pasaba con la biología? ¿Qué pasaba con la psicología? ¿Qué pasaba con la química? ¿Qué pasaba con la física? Pues no pasaba nada, lo normal. Ellos seguían avanzando. Ellos hacían las investigaciones normalmente, pero ¿cómo las hacían? Las hacían en forma que dividían el problema en varias partes, y cada partecita la investigaban totalmente, la investigaban y la investigaban. Entonces,
De pronto, Bertalanffy descubre que hay muchos vacíos muchos vacíos y muchas dudas y muchas preguntas en muchas áreas de la ciencia. Personas que se preguntaban cosas, pero ¿por qué esto y por qué esto? Aunque los científicos en cada una de esas áreas hacían investigaciones esforzadas, consensuadas, en forma consciente, pero ellos dividían el problema y trabajaban cada partecita en forma totalmente específica. Miremos un poquito acá. Miremos un poquito acá. Vamos a suponer que eso es un rectángulo. ¿Listo? Ese es un rectángulo. Estas son unas partecitas, ¿correcto? Vamos a suponer que esas tres partes conforman un rectángulo. ¿Qué pasaba anteriormente en cada una de las áreas de la ciencia? Sencillo. Ellos lo que hacían era profundizar en esta partecita. Dividían el problema, hacían una investigación exhaustiva en esa partecita. Pero realmente todo el saber, todo el conocimiento se quedaba en esa partecita. Esta es una partecita, decían, esta es una partecita y está conformada por tal cosa, tiene los siguientes atributos, tiene las siguientes características, pero nada, no llegaban a predecir una conducta real de qué eran esos tres pedazos. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo esta situación de este rectángulo, donde hay un solo bloquecito, pues yo puedo decir que eso es un rectángulo, ¿correcto? Es decir, yo ya estoy determinando la conducta de algo. Yo estoy determinando la conducta de una realidad. ¿Qué es una realidad? La realidad es cualquier cosa. Pase a ver, me explico cuando yo digo cualquier cosa. Cuando yo digo cualquier cosa hay una realidad en todo el mundo. No hay vivienda, no hay alimentación, hay desnutrición, hay pobreza, no hay educación. Cualquiera de esas 5 que nombré, eso es una realidad. Eso es totalmente una realidad. Entonces, las ciencias antes de 1925 avanzaban y después de 1925 también seguían avanzando. Es decir, cogían un problema mayor y lo estudiaban por partes. Simplemente hacían eso. Y Bertalanffy descubre esa situación. La que más utilizaba ese tipo de investigación, ese tipo de enfoque, era lo que es la famosa biología. Él no quería entrar en conflictos con muchas áreas de la ciencia, pero él iba descubriendo, él en su estudio, su investigación, iba viendo esas cositas. Miremos a ver por acá qué nos dice. Entonces, él comienza a darle un análisis a las totalidades. ¿Listo? Es decir, él ve una cuestión de visión integral y total. Así, a ver, miremos otra vez ese rectángulo. Miremoslo otra vez. Miremoslo otra vez desde el punto de vista de Bertalanffy. Listo. Entonces, Bertalanffy, ¿qué hacía? Él que vio, dijo, no, la cuestión es que nosotros no vamos a estudiar eso en forma, vamos a dividir ese rectángulo, y vamos a determinar en dónde está el error de todas esas áreas de la ciencia. Él dijo lo siguiente, bueno, los problemas hay que dividirlos, divide y vencerás, entonces hagámoslo. Él hizo más o menos esta situación. Cogió una parte, cogió la siguiente y cogió la siguiente. ¿Listo? Eso era lo que estaban haciendo los anteriores investigadores en las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, llegaban y estudiaban esta partecita. Uy, no. Escape.
llegaban y estudiaban esta partecita, muy bien, eso sí, para que, bien, excelente, muy bien, excelente. Listo. Pero decía Bertalanffy, ellos no integraban, ¿correcto? Entonces, aparece el concepto de integrar, aparece el concepto de integrar. Pongámoslo por acá, pongámoslo por acá. Aparece el concepto de integrar. Aparece el concepto de integrar. ¿Listo? O sea, dice, el problema que tienen ellos es que no integran, no integran. Entonces, cuando no se integra, pues no se puede predecir una conducta de la realidad. Entonces, él decía, si yo integro, entonces ya es otro cuento. Si yo determino qué puede salir al analizar en forma exhaustiva esta parte, esa entrada, esa salida me sirve como entrada de esta otra partecita. ¿Listo? Entonces yo tengo aquí una entrada que viene de la anterior. Y aquí yo también comienzo a integrar. ¿Qué integro? Pues las salidas de esa parte. ¿A qué las integro? Las integro pues a este otro. Entonces este ya me va a dar una salida general. Es decir, si yo integro esas tres partes, entonces ya puedo predecir una conducta. ¿Y qué conducta yo puedo predecir? Pues puedo predecir que esas tres partes no es más que un rectángulo, ¿correcto? Entonces decía, si estos investigadores analizan por partes, pero integran, entonces pueden predecir esa conducta de la realidad. Es decir, a pesar de que dividan, ellos tienen que ver la realidad como una totalidad, una totalidad, una totalidad. Es decir, de tal manera que si yo sumo 1 más 1 más 1, no son tres partes. 1 más 1 más 1 es igual a un rectángulo, porque yo ya puedo predecir, yo ya puedo decir la conducta de esas tres partes, porque yo lo estoy yo lo estoy viendo en forma total. Es decir, él comenzó a ver las totalidades. Cuando él ve las totalidades, él ve un sistema, porque los otros veían era partes, entonces no los veían como un sistema, no los veían como un sistema. Entonces, por eso es que aquí en la diapositiva, yo les entrego la diapositiva, no se preocupe. Por eso es que aquí, ay Dios santo. Por eso es que en las diapositivas, en la cuarta línea, después de introducción en la cuarta línea dice, él analiza las totalidades y ve una visión integral del total y hace una integración. Pero ahora lo más chistoso, aquí dice, el todo es mayor que la suma de sus partes. ¿A qué me refería? Dice, el todo es mayor que la suma de sus partes. Es lo que le estaba explicando aquí en esta medio gráfica que hicimos aquí. El todo es mayor que la suma de sus partes. Si yo sumo 1 más 1 más 1, pues da 3. Dice, cuando yo estoy viendo una visión integral, la suma de sus partes no puede ser igual a la suma de sus partes. Tiene que ser mayor. Es decir, 2 más 2 no es igual a 4. Eso es un enfoque reduccionista. 2 más 2 tiene que ser 5 o 6 o 7, lo que sea. ¿Listo? Un momento, perdón. Amiguito William, ahorita te llamo que es que estoy en clase. ¿Listo? Bueno, listo, hermanito, tranquilo, no te preocupes, me marca. Ok, sí, yo te marco. ¿Listo? Entonces, cuando tú tienes una visión de totalidad, cuando tú ves las cosas en su totalidad, no las ves en forma local, entonces tú estás mirando las cosas como las de Bertalanffy. Mira que cuando uno lee estos libros de Bertalanffy, uno en cierta forma cambia la forma de pensar y de ver las cosas, que las cosas no son así como a veces la gente que no tenemos un conocimiento de algo específico, que desconocemos esa área, a eso se le refiere un conocimiento como vulgar. Pues a ver, me voy a explicar un poquito.
Cuando yo estoy en mi casa y a cualquier momento entra una llamada, entonces me dice la profesora del colegio donde está mi hijo, me dice, ve, señor Álvaro, sí, sí, contame. Entonces ella dice, mira, es que el comportamiento de tu hijo, está afectando la conducta de los demás compañeros del salón, en esto y en esto y en esto. Entonces, de todas maneras, tenemos que hablar con ustedes para ver si la psicóloga aquí de la institución o un psicólogo particular, pues hace como un estudio de comportamiento de este joven. Entonces yo le digo, bueno, listo, no hay problema. Entonces yo me voy con mi esposa y me voy con mis otros hijos para el colegio, suponiendo que lo hago de inmediato. Vamos a hacer esa cuestión de inmediato. Entonces, vamos, me llevo a mi esposa, me llevo a mis otros hijos y nos vamos para el colegio. Cuando llegamos al colegio, pues hay un discurso ahí entre rector, director, profesora, mi hijo que lo encuentro allá, y dice, bueno, nos vamos para donde el psicólogo. Entramos a la oficina del psicólogo, hay una sala de recepción, entonces el psicólogo llama solamente a mi hijo, el que está en ese colegio, y nosotros nos quedamos en recepción, pues nosotros, entonces, ¿para qué fuimos? Entonces nosotros nos quedamos en recepción. Y el psicólogo comienza a hablar con mi hijo, ¿listo? Cuando él comienza a hablar con mi hijo, él está viendo las cosas en forma individual, está haciendo reduccionismo, no está viendo las cosas como las ve Bertalanffy, no las ve como una totalidad, ¿correcto? No las ve. Él está viendo solamente al niño de una realidad. ¿Cuál es la realidad? Pues la familia. ¿Cuál es la realidad? La familia. Yo, mi esposa, mis hijos y mi niño que está solo allá con el psicólogo. ¿Listo? ¿Cómo va a predecir el psicólogo la conducta de mi familia si solamente tiene una parte de mi familia? Entonces, Bertalanffy dice, no señor, quien tiene que entrar donde el psicólogo es el niño que está en el colegio, que está estudiando en ese colegio. Debe entrar mi esposa, debo de entrar yo y debo entrar mis hijos, porque él tiene que escucharnos a cada uno de nosotros y tratar de integrar todo, lo que yo digo, lo que dice mi esposa, lo que dice mi hermano y lo que está diciendo mi hijo. Entonces, si él nos integra, nos ve como una totalidad, entonces él ya puede predecir la conducta del comportamiento de mi hijo. A eso es lo que yo me quiero explicar en esta parte de la diapositiva. Copiámosla acá, no importa. Me gusta más rayar. Me gusta más rayar que cualquier otra cosa. Listo. Edit. Y cortamos. Bueno, ahí me queda un pedacito, pues quitémoslo, no friegue. Eso no pasa nada, quitémoslo. Leave y could y digámosle que es un nuevo archivo. No. Y digámosle que pegamos lo que traemos. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Edit y could y listo, algo hice mal, entonces no importa. Tenemos hasta las 10. Copiar. Edit y copiemos. Listo. Entonces me gusta jugar más con esto. Entonces, Bertalanffy dice, hermano, tenemos que empezar a ver las cuestiones con una visión integral. Tenemos que empezar a ver las totalidades. Él dice esa cuestión. Y a ver si me ponen atención y les propongo esa idea para ver si logramos mejores resultados. Él escribe que el todo es mayor que la suma de sus partes, lo que yo le decía. Si yo cogí esas tres partecitas y sumo 1 más 1 más 1 es igual a 3, pues no pasa nada, eso da 3. ¿Qué significa? Que nosotros estudiamos cada una de esas partes sin integrar. Él dice, cuando fuimos al colegio y fue toda mi familia, el tipo lo que hizo, no hizo nada. Incluso nos hubiera llamado en forma individual hasta de pronto otra cosa, pero no lo hizo tampoco, solamente con el niño. Entonces, él debió habernos escuchado y haber integrado. Entonces, él así hubiera podido determinar la conducta.
Y eso se ve, no es en el libro, ni Bertalanffy dice, en la realidad es eso. En la casa siempre se encuentra que el de la oveja negra, que es que el rebelde, que es que el que no sé qué, sí sé cuándo, ¿sí? Eso hay que llevarlo al psicólogo. No, hay que llevar, tenemos es que ir todos, tenemos es que ir todos. Está como el asunto de cuando uno como pareja, ya sea en la etapa de noviazgo o en la etapa de matrimonio, lo que sea, se forman los problemas y no, yo cojo la maleta y tú coges la maleta, ¿sí? Correcto, entonces pues tampoco esa es la idea, es decir, estamos trabajando en forma individual, pero cuando nos unimos entonces de pronto tratamos de acudir a un profesional, lo que sea, y allá es donde tiende este libro, ¿listo? Pero cuando yo digo que allá es donde tiende este libro es porque, ya me fui a la última, es porque tenemos que ver las cosas en forma integral, ¿sí? Ay, ¿esto qué pasó? Ay, Dios mío, miran, acabé. Entonces eliminemos esta diapositiva que hace por acá, esta diapositiva en blanco. Eliminar. Y eliminemos esta otra diapositiva. Seguimos en la introducción, ¿listo? Entonces, Bertalanffy comienza, él es sabio y Bertalanffy también es prudente, ¿correcto? Pero de todas maneras, él no deja de expresar sus cosas. Lo único que quiere él es evitar enfrentarse, confrontarse con las diferentes áreas de la ciencia. Entonces dice, bueno, nosotros tenemos que buscar de ahora en adelante unos principios interdisciplinarios de tal manera que esos principios sean capaces de aplicarse a muchas disciplinas. Si nosotros logramos en nuestro trabajo buscar principios interdisciplinarios, cuando yo hablo de principios interdisciplinarios, pues son principios teóricos, es decir, una teoría, pero que esos principios teóricos se puedan aplicar a diferentes disciplinas. Entonces, él descubre dos principios interdisciplinarios. Uno es la sinergia y la otra es la famosa recursividad. La sinergia y la famosa recursividad. Pase a ver, miremos por acá esta cosa así. Miremosla, pase a ver, para explicarle un poquito de la famosa sinergia. Por favor, cualquier pregunta, alzan la mano y yo con mucho gusto trato de aclarar la cosa, si la sé en ese momento, si no me da chance de yo averiguar un poquito y llegamos a un acuerdo. Dos principios interdisciplinarios que él descubrió fue la famosa sinergia. Sinergia, ¡ay, Dios mío! Sinergia, sinergia y la famosa recursividad. ¿Listo? Él descubrió esos dos principios interdisciplinarios que no estaban aplicando. Cuando nosotros definimos qué es un sistema, ese concepto que tenemos como vulgar, pues, que ya está implantado desde el primer semestre, que dice, es un conjunto de ¿qué? Es un conjunto de partes interrelacionadas entre sí para cumplir un objetivo o un propósito, ¿listo? Cuando yo hablo de interrelación, cuando yo estoy hablando de interrelación, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Cuando yo estoy hablando de interrelación, lo que yo estoy diciendo es esto.
Cuando yo estoy hablando de interrelación, lo que estoy diciendo es que esta partecita está interrelacionada con la otra y esta partecita está interrelacionada con la otra. Es decir, es un conjunto de partes. Aquí tenemos tres partes, una parte, otra parte y tres partes. Esas tres partes están totalmente interrelacionadas. ¿Listo? Para cumplir un objetivo, para sacar una realidad, ¿cuál es la realidad? Pues el rectángulo. Si yo interrelaciono todo eso, entonces me da el rectángulo. Entonces, ¿qué es sinergia en sí? ¿Qué es sinergia en sí? ¿Sí? ¿Qué es sinergia en sí? La famosa sinergia son las famosas interrelaciones. ¿Listo? Es decir, un principio del concepto de sistema es que el objeto sea sinergético. Hablemos de una persona es un objeto. Una persona es un objeto. Pero ¿por qué nosotros decimos que es una persona? Pues porque todos sus componentes están interrelacionados para formar ese objeto que es persona. Cuando yo hablo de sinergia, yo estoy hablando del concepto de sistema. Entonces, él volvía a echarles agua sucia a esos científicos. Es decir, no tienen claro el concepto de sistema. Si tuvieran claro el concepto de sistema, ellos no estudiarían las cosas totalmente aisladas, sino que la verían como una totalidad. ¿Sí? Cuando tú hablas del concepto de sistema y encontrás dentro de ese concepto de sistema la palabrita interrelación, nosotros estamos hablando de sinergia. Cuando no hay sinergia en un conjunto de partes, pues realmente no hay sistema. Es como cuando los vecinos ven al grupo familiar entrar al apartamento, pero cuando entran al apartamento la esposa sale para un cuarto, el esposo sale para otro cuarto y los hijos salen para otro cuarto y ese es su vivir. Y cada uno si quiere gaseosa va y saca gaseosa y si quiere comprar saca su plata. Es eso como veían las cosas como veían los científicos, no veían las cuestiones como un sistema. ¿Listo? A eso se refiere más o menos sinergia. Ahora, ahorita dividimos hicimos unos grupos, sutano, sutano, sutano. Ese es un grupo, ¿correcto? Entonces, vamos a suponer que viene el día de la sustentación. Entonces resulta que el grupo es X, Y, Z. Entonces, resulta que X y Y entonces se reúnen y comienzan a trabajar y todo el asunto. Hay una sinergia ahí, pero terrible. Están totalmente interrelacionados los dos. ¿Y qué pasó con el otro? ¿Qué pasó con Z? ¿Correcto? Entonces, realmente, lo más probable es que los dos se agoten y digan, pues no sigamos trabajando. Entonces, cuando yo llegue acá y le diga, el grupo tal de X, Y, Z, no, pues tuvimos un problema, que no sé qué, que sí sé cuándo, ¿correcto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ahí no hubo un sistema, ahí no hubo una totalidad, ahí no hubo una integración, ahí no hubo sinergia. Y lo peor del caso, y lo más grave del caso, es que desaparece el concepto entre comillas de amigos, ¿cierto? Porque bueno, si Z no pudo reunirse, hombre, ¿cuál es el problema en que los dos trabajemos y no pasa nada? No pasa nada, más bien el día de la sustentación, bueno, Sutano está enfermo, y uno entiende, bueno, está enfermo, pues entonces ustedes no hay problema en exponer eso los dos nomás. No hay ningún problema. Entonces aparece el concepto de amigo, que esa es una cuestión bien bonita de valores, de principios y de todo. Entonces son cosas que se pasan así. Entonces, una parte importante del concepto de sistema es sinergia, es decir, la sinergia es inherente al concepto, es decir, ella tiene que convivir ahí, ella tiene que pertenecer al concepto de sistema, ese principio interdisciplinario de Bertalanffy tiene que convivir. Hay otro principio interdisciplinario que es la famosa recursividad, ¿correcto? Pero la recursividad no necesariamente se da en todos los sistemas.
ese concepto lo vamos a hablar más tardecito en otra clase, pero no todos los sistemas tienen ese concepto de recursividad. ¿Qué es la recursividad? La recursividad son sistemas menores dentro de sistemas mayores, ¿correcto? Y eso se puede apreciar muy bien en una empresa. En una empresa se ve muy bien la famosa recursividad, pero hay sistemas que no son recursivos. Entonces, la recursividad no es inherente al concepto de sistema. Nosotros, voy a tratar acá de dibujar unas cositas. Dice que la recursividad son sistemas mayores dentro de sistemas menores. Vamos a ver. Listo. Listo. Y listo. Vamos a suponer que esa es una empresa. ¿Listo? Entonces, dentro de una empresa sí nosotros podemos ver sistemas mayores dentro de sistemas menores. Este es un sistema menor, este es otro sistema menor, este es otro sistema menor y este es el sistema mayor, ¿correcto? Entonces, son los famosos subsistemas, ¿no? Subsistema, sistema, supersistema y suprasistema, digamos que más o menos dibujamos esa situación. Aquí lo importante es que cada una de ellas, aquí lo importante es que cada una de ellas, cada uno de esos subsistemas, lo importante es que cada uno de esos subsistemas son unidades totalmente interdependientes, pero tienen su cierta autonomía. Interdependientes porque dependen de un nivel superior, pero también son autonomías, porque está totalmente interrelacionado, cumple sus funciones como un sistema, cumple las funciones como un sistema, tiene una salida, tiene unas entradas y podemos predecir la conducta de todos esos círculos concéntricos, que eso no es 1 más 1 más 1 igual a 3, sino que 1 más 1 más 1 es igual a lo que es la empresa. ¿Listo? Listo. Miremos aquí. Entonces, ¿dónde Bertalanffy descubrió que no se hacía no se veían las cosas en su totalidad? Ni se aplicaba el concepto en sí de sistemas. Pues él lo vio en la citología, la vio en la biología, pues la citología es una parte de la biología, ¿listo? Lo vio en la botánica, lo vio en los grupos sociales reducidos como la psicología social, lo vio en los grupos sociales como la sociología, lo vio en la ecología, que es todo lo que es el planeta Tierra, y lo vio en la astronomía. Es decir, él decía, hermano, nosotros tenemos que hacer algo aquí para ver si buscamos esos principios de tal manera que la ciencia se dé cuenta que estamos haciendo malas cosas, ¿correcto? Entonces, él siguió haciendo sus trabajos y solamente a partir de 1945 es que Wiener y Albee se unen con él y le dan el boom a lo que es la famosa teoría general de sistemas y comienzan a construir como una especie de vademecum. Pase a ver, cuando uno va a la droguería, ¿qué pasa? Pues sencillo, pues hay un señor ahí que lo atiende a uno y hay unas gabelas, hay unos estantes llenos de medicamentos, ¿correcto? Y también sobre la vitrina hay un gran libro ahí grandote que es el famoso vademecum. Entonces, si uno quiere saber más o menos las indicaciones, las contraindicaciones de cualquier medicamento, pues uno abre el vademecum y bueno, vamos a ver qué es lo que hace este medicamento y lo lee, ¿correcto? Eso es lo que quería, eso fue lo que hizo Bertalanffy en una figura, yo digo algo como didáctico, pero sí es un poco ilustrativo. Eso es lo que hizo Bertalanffy. Entonces, él construyó un libro y en ese libro colocaba
teorías que realmente eran aplicables no solamente a una disciplina, sino a varias disciplinas. Es más, él se tomó el riesgo de opinar cosas como esta. Dijo, vea, si yo buscando en muchas disciplinas encuentro un principio interdisciplinario de tal manera que lo aplique solamente en dos, con eso me basta. Con eso yo lo pongo en el Vademécum. ¿Listo? Entonces, este libro de Bertalanffy, pues eso es una serie de conceptos, pero yo cuando hablo de conceptos, en el fondo yo estoy hablando de principios teóricos aplicables a muchas áreas de la ciencia. Entonces él creó una fundación que se llama Society for General System Research. Entonces es una sociedad para la investigación de sistemas, una sociedad para la investigación de sistemas. Entonces ellos crearon esa sociedad funciona, cuando Bertalanffy muere, esa investigación, pues no la investigación concluyó, pero siguen trabajando sobre ese asunto. Seguimos en la introducción. ¿Listo? Él termina prácticamente diciendo que la idea de él es aplicar su investigación a grupos sociales, a sistemas sociales. Dijo, ¿y qué más sistema social que la empresa? Entonces, vamos a trabajar en este libro lo que es esos principios interdisciplinarios en las empresas. Si nosotros miramos la fundación tiene, digamos, 8 o 10 departamentos, ¿correcto? Entonces, si yo cojo la fundación y digo 1 más 1 más 1 más 1 más es igual a 8, pues no pasa nada. ¿Cuál es el objetivo de una institución de educación superior? Es llevar a la sociedad una serie de personas formadas profesionalmente para que ayuden a la solución de los problemas y que la solución de esos problemas no afecten la armonía del medio ambiente, de tal manera que esos profesionales sean capaces de trabajar en forma interdisciplinaria, porque uno, cuando se dan esos problemas a nivel social, a nivel de sociedad, pues está el biólogo, está el de sistemas, está el de ingeniero industrial, está el psicólogo, lo que sea. Ese grupo interdisciplinario tiene que tener una formación, número uno, pues de valores, de principios, tienes que tener, para lograr esa formación integral, pues tienes que tener los conocimientos específicos como ingeniero de sistemas, como ingeniero industrial. Además de esos, tienen que tener dentro de su estructura mental que sus soluciones no sean ecocidas, es decir, que no quiten la armonía del medio ambiente en sí. Allí Bertalanffy a decir a la empresa, mira, miremos la empresa y apliquémosle estos principios interdisciplinarios y verá que la suma no es 8, sino que es la fundación universitaria de Popayán. Bertalanffy era un biólogo, nunca él sabía de sistema, él nunca sabía nada de sistema. Entonces, ¿a dónde sirven estos principios interdisciplinarios? Uno de los objetivos dentro del perfil del ingeniero de sistema es desarrollar sistemas de información, ¿correcto? Sistemas de información. Entonces, cuando construye sistemas de información, hay una fase dentro de esa construcción de ese software, independiente de la metodología que vos uses, si es tradicional o si es una metodología ágil. Y si tú te vas por cualquiera de esas metodologías, Bertalanffy te está diciendo, mira, tú tienes que ver las cosas en su totalidad, ¿correcto? Entonces, si tú estás empleando un modelo de ciclo de vida para el desarrollo de software de cualquier gestor de una empresa, entonces tú tienes que hacer el levantamiento, el ingeniero de requerimientos, de requisitos, tiene que levantar esos requisitos de tal manera que nos queden todos esos requisitos funcionales. Los no funcionales o los no emergentes no pasa nada. Esos normalmente son obvios. Entonces, ahora, si tú no haces un buen levantamiento, si tú no ves esa cuestión,
si tú no ves todas las interrelaciones que puede tener bien esos requisitos funcionales, pues lo que tú vas a llevar al analista, pues se va a formar un teléfono roto. Va a ser tan grande ese teléfono roto que si estás trabajando una metodología tradicional, cuando vayas a hacer la implantación, pues el usuario, el cliente vea una cosa totalmente distorsionada a lo que le dijo al ingeniero de requisitos. Peor si está trabajando esos modelos de ciclos de vida donde una fase solamente se realiza si ha terminado la anterior, pues peor. De pronto no tenemos problemas con las metodologías ágiles porque prácticamente estamos generando productos en 2 semanas o 4 semanas y lo más importante es que tenemos ahí al cliente cada 4 semanas o cada 2 semanas trabajando con uno. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un levantamiento de requisitos funcionales mal? Pues no pasa nada, es decir, ahí está el cliente ayudándonos cada 4 semanas o cada 2 semanas y lo más importante de estas metodologías que están adaptándose al cambio, porque de una u otra forma el cliente dice, no, es que yo quiero ahorita por esto y por esto. Pues por esto y por esto eso es igual a los avances de la ciencia, a los avances de la tecnología, a la globalización y a cuestiones pues que prácticamente está ocasionando el mismo hombre, como el asunto ahorita de la pandemia, ¿correcto? Preguntas, por favor. Janet, ¿ninguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo comprensible? ¿Todos me escuchan o alguien me escucha? Por el momento todo bien, Inge. Bueno, listo, perfecto. Entonces vamos para irnos a las 10. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar dentro del discurso inicial que la primera o la segunda diapositiva donde decía, vamos a hablar primero de una parte introductoria y vamos a seguir con el enfoque reduccionista. Vamos a hablar sobre lo que es el enfoque reduccionista, sobre la crítica que lanza Bertalanffy. Y como ustedes van a ver, ustedes como ingenieros de sistemas, dentro del desarrollo de software les va a tocar, no, esa palabra tan horrible. Es decir, van a ver que esos principios interdisciplinarios van a ser de mucha utilidad. ¿Listo? Aunque ya lo vienen haciendo, es decir, vienen haciendo sin darse cuenta, pero lo vienen haciendo. Aquí es una cuestión como de recorderis, pero de todas maneras que no sobra. Es decir, yo la teoría general del sistema la puedo enfocar de 2 maneras. Una, desde la parte matemática, es decir, volverlos a molestar con la cadena de Markov y todo el asunto. Pero mira, yo creo que hasta quinto semestre ya tienen la matemática suficiente y yo no los voy a atormentar más con matemáticas ni nada. Yo la voy a tirar suave y lo único que quiero es que ustedes se vayan a trabajar, los que no están trabajando, y los que están trabajando, pues que sigan acumulando plata, ¿listo? Para pasar este asunto de la pandemia. Entonces vamos a hablar sobre lo que es el enfoque reduccionista, porque es que a veces el ingeniero de sistemas se mete por el lado, es decir, yo llevo ese libro de Bertalanffy a lo que es la ingeniería de sistemas, entonces a veces nosotros como ingeniero de sistemas, sin darnos cuenta, hacemos enfoque reduccionista, y cuando hacemos enfoque reduccionista, hacemos un enfoque local, y cuando hacemos un enfoque local, nosotros no estamos mirando en forma global, y cuando no estamos mirando en forma global, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que de pronto no podamos solucionar el problema en una forma satisfactoria. Venga, me explico. A este señor es muy chévere. Vamos a poner un ejemplo, me voy a devolver un poquito aquí a la empresa. No tanto a la empresa. Sí, a la empresa. Hablemos un poquito del ingeniero de sistemas. Entonces resulta que cuando el ingeniero de sistemas entrega su producto, ya sea en implementación o entrega su producto en implantación, es decir, cuando uno implementa realmente
es una ejecución, es una prueba que se le hace al software que tú estás desarrollando, pero normalmente se hace en la empresa, es decir, de puertas hacia adentro. Si nosotros estamos hablando de una empresa de outsourcing, pues nosotros estamos haciendo normalmente implementación. ¿Sí? Hacemos primero la pruebita, esa ejecución del software al interior de la empresa, aunque no tenemos todos los recursos que tiene de pronto donde va a quedar finalmente, pues sí los tenemos, pero puede ser que donde vamos a hacer la implantación no tenga la tecnología suficiente para que funcione igual. Pase a ver. Entonces, pase a ver, se me fue un poquito, se me fue un poquito la onda. Entonces, mira, espera. Cuando yo hago la implementación, trato de que me funcione bien ese código. Es decir, ese código a través de... Normalmente en esas empresas hay varios programadores, entonces ese código hay que unirlo en uno solo, pero eso no lo hace una persona, eso lo hacen herramientas totalmente automáticas. Entonces integran ese código, hacen pruebas, si no se rompe ese código, pues listo, lo ejecutan y el software funciona, ¿correcto? El software funciona. Vamos a suponer que el software no funcione cuando se hace esa integración o esa distribución de código no funciona. Entonces el ingeniero dice, uy, esto no está funcionando, esto debe estar, yo creo que fue el código que pasó X, porque el de Y estaba bien y porque el de Z estaba muy bien. Yo creo que fue el de Y el que nos ocasionó este problema. Entonces, no, Bertalanffy dice, no, ¿qué es lo que estás pensando? Tú tienes que mirar los tres códigos, debes de mirar los tres códigos. ¿Qué pasa con el primero? ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Qué es lo que no sé qué? Pero no hagas eso. Por eso, Bertalanffy no está de acuerdo con la famosa reingeniería, ni está de acuerdo con la famosa refactorización, ni está de acuerdo con repasemos. Todo eso que suene como a Bertalanffy le resulta odioso, le resulta terrible, porque cuando se habla de reingeniería, y normalmente esas reingenierías son partes específicas de una totalidad, entonces él dice, no, papá, estamos devolviéndonos lo que hacían mis compañeros científicos hace mucho tiempo atrás, antes de yo escribir este libro, ¿correcto? Entonces dice, bueno, queremos utilizar reingeniería, perfecto, listo, pero a toda la empresa, a todos los departamentos, departamento por departamento, reingeniería, ¿sí? Cosa que de tal manera que lo que salga de un departamento salga bien para el otro y así sucesivamente. Pero no me vengan a meter el cuento a mí de que hay que meterle reingeniería solamente a una parte de un todo, a una parte de una realidad. Entonces, ¿cómo así? Eso es como Bertalanffy dice más o menos, parafraseando, dice, es como cuando tú tienes dos hijos y te vas para el almacén y le lleva ropa a uno solo. No, tú tienes que llevarles a los dos. Así pasa el asunto. Entonces, es decir, vos tenés que tener una mentalidad bien abierta a todas las interacciones que puede tener tu sistema de información que vas a desarrollar. ¿Qué puede afectar tus salidas? ¿Qué es lo que puede afectar ese sistema que vas a desarrollar? Cuando tú tienes un enfoque muy abierto, una mente muy abierto a qué es lo que puede ocurrir a tu sistema, a todo lo que entre y a todo lo que salga, vos estás haciendo un enfoque sinergético, estás hablando de sistema, estás hablando de integrar y te salís de la parte del enfoque reduccionista. Entonces, uno escucha a compañeros, cuando yo trabajaba en el área de las industrias, entonces uno escuchaba a compañeros, no, a mí me toca contabilidad, no, breve, no, y a mí me toca tesorería, y el otro decía, no, a mí me toca presupuesto, ¿correcto? Mira, eran enfoques totalmente reduccionistas, ¿correcto? La ventaja de estos tres jóvenes,
La ventaja de estos 3 jóvenes era que no trabajaban para una empresa desarrolladora de software, trabajaban para una empresa donde el papá era el Estado, donde se podían demorar todo el tiempo que quisieran, donde podían cometer todos los errores que pudieran y donde entregaban el producto a la hora que quisieran, ¿correcto? Pero una empresa de outsourcing no puede tener ese juego. Yo considero que esos 3 jóvenes debieron de entrar como a la sala de juntas, colocar un tablero bien grande y decir qué es lo que sale del uno, qué es lo que le entra al otro, ¿correcto? Eso es pensar, como dice Bertalanffy, que nosotros como ingenieros de sistemas debemos de pensar. Es decir, no seguir metiéndonos en una pieza, aislarnos totalmente, ¿correcto? Y creyendo que uno tiene todo el conocimiento, que uno realmente está determinando el comportamiento de una realidad, cuando no está determinando el comportamiento de una realidad. Está levantando mucho contenido en algo que realmente no está generando nada para ninguna parte. No estoy diciendo que el avance de la física, de la biología, de todas esas vainas, perdón la palabra vaina, de todas estas ciencias, dieron sus resultados. Él dice, se ha perdido mucho trabajo al no haber integrado. Y él dice, por eso es que hay tanta pregunta, hay tanto vacío, por eso es que hay tanta cosa sin respuesta, ¿no? Hay tanta cosa sin respuesta. Por ejemplo, en la parte familiar, entonces, pues Bertalanffy dice, ¿qué dice la psicología ahorita? Que al niño no se le puede regañar. ¿Correcto? Que el niño puede hacer lo que quiera. Que la sociedad se puede manifestar como quiera. ¿Sí me entendés? Y que todo hay que respetarlo. Entonces, surgen muchas preguntas sin respuestas y de todo, donde se ve como la familia, pero no se ve el Estado, no se ve los otros componentes de una sociedad donde está todos los grupos sociales. Ese es un tema bien interesante. Entonces, cuando ustedes como ingeniero de sistemas no le funciona una cosa, normalmente que piensa el ingeniero, uy, yo ya sé en dónde es. Uy, no, yo soluciono ese problema ya. Y se le mete y lo que pasa es que se le complica. Al otro día nos dice, ve, ¿cómo le fue? No, no, eso, no, yo no he podido encontrar el error, yo no sé qué pasa. Pues sencillo, no le hizo caso a Bertalanffy. Bertalanffy dice, vos tenés que coger las cuestiones en forma global, no las coloque en forma local, que vas a tener problemas. ¿Listo? Entonces, él no era ingeniero de sistemas, pero nos manda datos, nos manda CLIs, nos manda MSJs que talmente, pues chévere, nos van a servir. Listo, ahora sí vamos a entrar al famoso enfoque reduccionista, con lo cual, pues, originó la idea de Bertalanffy. ¿Listo? Entonces, narra la historia que una persona fue a su médico particular, perdón. Ya hay mucho calor acá en la alcoba. Entonces, cuenta la historia que una personita, antes de emprender un viaje hacia otra ciudad, fue a su médico particular. Se sentó en la sala de recepción y él vio un cuadrito con el sistema, que este es el sistema digestivo. ¿Listo? Y vio otro cuadrito con el sistema con el sistema respiratorio. Y vio otro cuadrito con el sistema urinario. Y vio otro cuadrito con el sistema óseo. Es decir, nosotros estamos hablando es decir, nosotros somos personas con un desarrollo psicomotor normal, ¿correcto? Con desarrollo psicomotor normal, y no somos bobos ni tontos, ¿correcto? Él vio esos cuadros, ¿sí? Pero él no vio
esos cuadros como fondo, o no los vio dentro de la figura de una persona, ¿sí? ¿No? Que tuviera brazos y todo, y haber colocado eso ahí, sino que los vio por totalmente apartes. Entonces, cada partecita, miremos esto por allá, que a mí me gusta como rayar más, me gusta como plegar con mis monachos, lo que sea. Listo, entonces borremos esto acá. Borremos esto acá de una. Edit y cortemos. Vale. Cortemos esta vaina. Entonces, peguemos esto. ¡Ay, Dios! Dios. Bueno, esto es chévere porque llama la atención de ustedes un poquito. Copiar. ¿Dónde lo vamos a copiar? Copiémoslo aquí. Y comencemos a rayarlo esto. Comencemos a rayar esta vaina. Uy, colóquese flechita. ¿Sabe qué es encontrar esta flechita? Uy, a veces es más difícil. Miremos esta, por favor. Aparezca. No aparece. Si no aparece en este intento, no lo vuelvo a hacer. Eso, ya. Listo. Entonces dice, mira, esto es un enfoque totalmente reduccionista. Las cosas investigadas en forma concienzuda. Muy bacano, muy chévere. Es decir, ese investigador muy chévere. Es decir, anteriormente cuando se hacían las investigaciones se ganaba mucho en contenido. Se ganaba demasiado en contenido. Se ganaba mucho en se ganaba mucho en contenido, pero se perdía en la parte de generalización. ¿Correcto? Porque si hubiera ganado generalización, si vamos a suponer que ellos investigaron cada una de esas partes, pero no la integraron como la conducta de una persona. Entonces ganaron en contenido, pero perdieron en generalización. Entonces, pues nada que ver. Entonces, eso es más o menos el enfoque reduccionista. Desde este momento, el enfoque reduccionista divide el problema en partes, pero no integra. El enfoque reduccionista. El enfoque de Bertalanffy se llama enfoque sistémico, ¿ok? Enfoque sistémico. De ahora en adelante, yo no les voy a colocar en la estructura mental para que saquen su análisis, sus aprendizajes de metacognición, el enfoque sistémico. No. Yo lo que les estoy diciendo es que uno, después de leer este libro, que ustedes lo tienen, que yo se los envié, yo les envié a ustedes el libro de Introducción a la Teoría General del Sistema y el libro del Pensador Sistémico. ¿Listo? Sobre esos dos libros vamos a trabajar. Sino que cuando uno escucha o lo lee a este señor, uno comienza a pensar, a ver las cosas de otra manera. Y chévere, es muy práctico. Aunque el libro de Introducción a la Teoría General de Sistemas, uno de los dos que le mandé, es como un poquito ladrilludo. Yo me voy a encargar de él, de manejarlo, de explicarlo, y la parte práctica es con el pensador sistémico. Entonces, sobre el pensador sistémico es que vamos a hacer las exposiciones. Y hay muchas exposiciones que tenemos que hacer. Entonces, es eso. Entonces, el enfoque reduccionista divide, se mete mucho en contenido en cada una de sus partes, pero no integra. Y lo que hace Bertalanffy es un enfoque sistémico. Cuando se habla de enfoque sistémico es que tú ves las cosas como sistemas. Y cuando tú ves las cosas como sistemas, la ves en forma total. O sea, cuando hablamos de enfoque sistema, estamos hablando de totalidades. Pero no significa que todas las totalidades sean sistemas, porque a veces hay totalidades que no tienen un enfoque sistémico. Eso lo vemos ahorita y les digo por qué a veces una totalidad no necesariamente tiene que ser un sistema.
Miremos este asunto. ¡Ay, Dios mío! Cálmate. Ay, no, no, no. Listo. Seguimos con el enfoque reduccionista. Miremos lo siguiente para seguir hablando del enfoque reduccionista. Cuando jugaba aquí el Independiente, el Deportivo Popayán, no sé, sí, como que es Deportivo Popayán o el Independiente, no sé qué, Popayán. Y si uno subía por la cesta, uno veía a la gente haciendo fila o comprando boletas más caras de pronto. Y uno se preguntaba, pero es que esta gente no tiene un televisor, porque la comodidad de la casa es muy excelente y un plasma por ahí ¿de qué? De 100 pulgadas, no, pues excelente y unas buenas que, Paima Inspira y gaseosita, no, fabuloso, chévere. Y todo con una pijama bien cómoda, oh, no, qué rico. Y decía, pero ¿cómo uno va a cambiar esto por venir acá, no, calor y si llueve, pues peor? No, cada uno le sabe como le gusta, ¿correcto? Entonces, metiéndonos un poquito al libro, lo que él dice es, el que va al estadio, pues hay unos valores emergentes. Entonces, está el ruido de los carros, está grupos musicales, está el olor a los alimentos, está el deseo de comer cosas que uno no come en la casa, eh, va uno a conocer así desde lejitos a los jugadores, mmm, y va con las ganas también de pelear con los otros hinchas, lo que sea. Entonces, son ciertos, digamos, valores emergentes que uno no los va a encontrar en la casa. Ahora, cuando tú entras al estadio, la tecnología actual, si uno, vamos a colocarnos en la casa, ahora traslademos un poquito a la casa. Cuando yo me voy para la casa, la tecnología actual no es capaz de mostrarme todo el estadio, ni es capaz de mostrarme los 22 jugadores, ni es capaz de mostrarme los 4 árbitros, ni los suplentes de cada uno, no es capaz. Es decir, no es capaz, es decir, yo en la sala veo nomás en esa gráfica, por ejemplo, se ven los 2 jugadores y el árbitro y una parte de la tribuna, ¿correcto? Y eso es lo que voy yo a ver en mi televisor. Yo a veces veo el loco del portero alzando las manos por allá, moviéndose como un loquito, pero lo único que nosotros ya sabemos es porque él está contento, porque su equipo ya colocó un gol en la otra portería, ¿correcto? En cambio, cuando uno va al estadio, ve las cosas en su totalidad, ve las cosas en su completo, ve cada una de sus partes y lo único que él puede decir es que estuve en el estadio viendo el partido de fútbol. Aunque nosotros también en la casa vimos el partido de fútbol, realmente nosotros vimos fue fraccionado todo el encuentro. La única forma de ver al público es en la previa, que comienzan a ser pasadas de la televisión por las, ¿qué? Por las tribunas. Entonces, ese es un enfoque totalmente reduccionista, ¿correcto? Entonces, yo hablaba de la prudencia de Bertalanffy y decía, no, pues hay muchas disciplinas, hay muchas disciplinas, hay muchas disciplinas que utilizan todavía el enfoque reduccionista. Por ejemplo, la que más utiliza el enfoque reduccionista actualmente es la parte de la biología. Y él no se mete para nada, él no se puso a enfrentarse con nadie, pero él dice, bueno, pues si lo hace, pues que lo haga. Él quiere que las cosas, él quiere que las cosas, él quiere que las cosas, ay no, señor mío, te hagámosle file new y le decimos que no, que más práctico. Y tratemos de llevar esto para allá, a ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué no me está copiando, Dios mío?
Eso. ¿Listo? Él dice que nosotros tenemos que ver las totalidades, o sea, cuando uno habla de totalidad estamos hablando de totalitario, y cuando estamos hablando de totalitario nosotros estamos haciendo un enfoque sistémico, ¿sí? Estamos haciendo un enfoque sistémico, no estamos mirando las cosas en forma local, estamos mirando las cosas en forma global, no estamos haciendo reingeniería en una parte, sino que estamos haciendo reingeniería a toda la totalidad. Entonces, el enfoque sistémico va en contravía de lo que es el enfoque reduccionista. ¿Preguntas? 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 Bueno, miremos esta otra parte. Bueno, nosotros como ingenieros de sistemas, ¿cómo determinamos la complejidad de un sistema que nos mandan a hacer? Es decir, pues hay sistemas dentro de... Normalmente nosotros desarrollamos muchos sistemas de informaciones como gestores en las empresas, y hay otros, es decir, software a la medida, o hay software que no es a la medida y que va para diferentes partes donde hay diferentes necesidades. El objetivo de ese software es el mismo, independiente de la empresa donde lo instalemos, pero de una u otra forma, cuando nosotros hacemos la administración de ese software en todas sus fases, cuando hacemos la administración, pues nosotros tratamos de acomodarlo a la medida de esa empresa. Entonces Bertalanffy dice, mira, la complejidad de un sistema de información lo mide es el número de interacciones, es decir, entre más interacciones tenga un sistema, es más complejo, es muy complejo. Entonces, cuando tú tratas de dividir un problema, analizar cada una de esas partes de ese problema y después integrar, no es sencillo, todo depende del problema. Por eso es que las metodologías ágiles ahorita son tan importantes, porque si el problema es muy complejo, pero nosotros estamos con el cliente ahí de la mano, tenemos como un oído ahí al lado de nosotros, entonces va a ayudar mucho. Pero te imaginas nosotros haciendo el levantamiento de requisitos a un sistema bien complejo, es muy difícil, es muy difícil. Y la vaina es que lograr la generalización de un sistema es muy difícil entre más grande sea. ¿Listo? Ahora, cuando un sistema, yo estoy hablando de cualquier sistema, cuando un sistema es muy complejo, entonces tenemos que mirar su medio y tenemos que mirar su entorno. Claro que aquí su medio, ¿cuál es la diferencia entre medio y entorno? Pues no hay ninguna. Tenemos que mirar su entorno, ¿correcto? Tenemos que mirar su entorno. ¿Qué implicaciones tiene? Pero en un sistema de información sencillo, vaya y vuelva, pero un sistema, yo digo como el que maneja Claro, o, bueno, hay empresas grandes, digo que levantar ese asunto de requisitos funcionales debe ser terrible, debe ser muy, muy tenaz. De todas maneras, y si estás por el lado del enfoque reduccionista, pues peor. Entonces, si nos vamos por el lado del enfoque sistémico, las cuestiones no son menos peores, pero sí va a ser también complicado. Listo. Entonces, dice Bertalanffy, esto tenemos que llevarlo a lo que es las organizaciones, a las organizaciones sociales. Tratemos de investigar cuáles son los principios interdisciplinarios, pero llevémoslos a grupos sociales. ¿Listo? La primera personita que comenzó a aplicar ese asunto fue Carl Lewin. Carl Lewin, el padre de la teoría de los campos. Padre, digámosle que fue New y es más fácil, le digo que no. Y le digo que por acá que pegue y yo me evito un paso ahí. Listo. Por favor, déjese coger eso. Listo. Y déjese coger eso. Listo. Entonces, aquí ya comienza a acabarse el asunto de lo que es
el enfoque reduccionista prácticamente con esta partecita. ¿Listo? Y aquí arrancamos con el enfoque sistémico, o sea, a ver las cosas en su totalidad. ¿Listo? Entonces, quien comienza a trabajar primero es un psicólogo, es Carl Lewin, que es el padre de la teoría de los campos. Es decir, él dice que, y él estudia el comportamiento, es decir, y la conducta del ser humano, ¿correcto? Psicólogo tenía que ser. Las 9:35 ya. Vamos a ver hasta las 9:50, ¿listo? Y después distribuimos las tareas, porque yo creo que no alcancemos a ver toda la presentación. Yo les hago llegar la presentación y además le hago llegar el audio de la clase, ¿listo? Ustedes no se preocupen por eso. Y distribuimos, Carlos Caldón. Profe, buenas noches. Hola, Carlos Caldón. Le habla Carlos, de ingeniería. Ah, bueno, pues que no pudo venir. Bueno, no hay problema. No pasa nada. Entonces, Carl Lewin, vamos a poner un ejemplo de lo que es la teoría de los campos de Carl Lewin. Él le dicen, es que hay tanta cosa que hablar. Resulta que uno cuando llega a un aeropuerto a otro país, entonces lo primero que dicen, ahí viene un coquero, ¿no? Es decir, un coquero o es un guerrillero, lo que sea. Eso de una vez lo fichan a uno de esa manera, ¿correcto? ¿Por qué son tan vulgares y dicen esas cosas? Es sencillo, porque ellos hacen un enfoque reduccionista, ellos no hacen un enfoque sistémico. Ese señor que tuvo la osadía de decirme que yo era guerrillero, debió de venir aquí a Colombia y hacer un estudio de la sociedad colombiana, en todos sus grupos sociales, étnicos, lo que sea, y construir un libro de nuestra Colombia, de su política, de los grupos sociales, de todo, de nuestra cultura, de todo, de todas nuestras formas, de todas nuestras expresiones, que pues la cultura. Tendría que hablar es decir, de la antropología del pueblo colombiano, tendría que hablar de la nación en su parte política, y tocaría que hablar de nuestra riqueza, de nuestra agricultura, de nuestro clima y todo. Antes de tildarme de esa manera, debió de hacer eso. Porque el tipo cuando me vio fue localmente como colombiano. No me vio en forma global. Si hubiera visto en forma global, no hubiera dicho esa expresión. Entonces le dicen a Carl Lewin, vea, vos tenés que ir a Popayán, al Cauca. Tenés que ir al Cauca y determinarme la conducta y el comportamiento de los caucanos. Entonces, Carl Lewin dice la teoría de los campos. Cuando él habla de teoría de los campos es porque su investigación es en el campo, es decir, él va a in situ, él va allá al sitio donde debe de hacer su investigación. Entonces, él llega a cada una de las poblaciones del Cauca, visita a los diferentes, Carlos, profe, es que tenemos una duda con el tema para la exposición de mañana. ¿Y quién es Carlos Caldono? ¿Carlos Caldono es de nosotros? ¿Quién es Carlos Caldono? ¿Carlos Caldono es del grupo de nosotros o de quién es? Está que me pone... Creo que no, profe. No, es del grupo no, ¿cierto? Mañana a ellos les toca ingeniería del software. No. Dejemos por allá a ese señor que no moleste. Ahorita cuando termine lo atiendo. Entonces, Carl Lewin, como hace las investigaciones en situ, entonces él sí tiene un enfoque sistémico. Él irá a cada una de las localidades de ciudades, municipios del Cauca, visitará cada uno de los grupos. ¿Cómo es que se llama este grupo que vive en Silvia? Los guambianos, ¿correcto? Y él no va y escoge un guambiano. No, él vive allá el tiempo necesario, 5 o 6 meses, él se mete en su cuento a vivir el día a día con ellos. Él no saca un guambiano y dice, ve que yo te voy a pagar 200.000 y me acompañas esta semana y me contás cómo son ustedes, qué hacen, cómo es su cultura, por qué se visten así, por qué comen así, cómo preparan estos alimentos. No, él no hace el enfoque reduccionista, él hace un enfoque totalmente sistémico y todo el asunto. ¿Listo? Miremos aquí que, es que ya son las 9:40. No se pase el tiempo tan rápido y nos falta hartísimo. No, nos va a tocar venir mañana.
Oh, Dios mío, señor. Carlos Caldón, ¿vos por qué molestas? Espérate. Le quito el ruido a esto. Ya, no molestes. Listo. Para ver cuánta nos falta. 9, 10, 11. Oh, no, nos falta mucho. Oh, no, Dios mío. No, nos falta mucho. Seguimos ya con el enfoque sistémico. ¿Listo? Oh. Listo. Entonces, todas las cosas, así como nosotros vimos un rectángulo, esa es una totalidad, ¿correcto? Esa es una totalidad. Entonces, las ciencias tienen unas totalidades. Por ejemplo, la biología, la totalidad de la biología es el organismo, de la psicología el individuo, de la sociología las instituciones y clases sociales. En la antropología, pues la cultura, en las ciencias políticas, la nación, ¿correcto? Ahora, tratar de llegar de lo específico a lo general es muy difícil, es decir, no hay ninguna disciplina que diga, esta es la parte más general de nuestra disciplina, Pase a ver, hagamos aquí estas cositas para yo hacerme comprender. Listo. Digamos que archivo nuevo y verá que la cuestión es más fácil de desaparecerla. No, y le decimos que nos pegue esta cuestión. Listo. Lograr generalizar algo en una disciplina no es tan sencillo, es complicada la situación. Tratemos de generalizar este objeto. Después hablamos sobre el concepto del objeto, que eso también es muy chévere. Entonces, cojamos una personita. Vamos a tratar de generalizar. Esa persona puede ser un ciudadano, ¿sí? Un ciudadano. Vive en una ciudad, ¿sí? Tiene una nacionalidad. Es un sistema vivo. Es un sistema natural. Es un sistema abierto. Es un sistema, es un objeto. ¿Listo? Es decir, tratar de generalizar algo no es tan sencillo. Cuando uno generaliza mucho, entonces pierden contenido. Y cuando uno se queda en una sola partecita, se gana mucho contenido, pero se pierde en general. O sea, nosotros tenemos que ser prudentes en esa parte. Listo. ¿Cuál es la siguiente? Listo. Listo. Hay una... Es decir, vamos a investigar, nosotros somos investigadores de física. Entonces, nosotros nos vamos por el lado de Bertalanffy y vamos a hacer un enfoque sistémico, ¿listo? Como nosotros vamos a hacer un enfoque sistémico como lo hace Bertalanffy, yo creo que la conducta de lo que investiguemos va a ser muy chévere, muy chévere. Y va a ser solo de física. Pero Bertalanffy habla de la tierra de nadie, donde el problema se nos pone más, donde se nos complica más el problema, ¿sí? Porque ahorita estamos hablando es de áreas de la ciencia que el hombre no sé, se ha creado, se ha imaginado. Cuando nosotros, como investigadores, nos dedicamos con el enfoque sistémico, Uy, por favor. Ay, no, eso. Cuando nosotros hacemos la investigación de física, pues es de física, ya pare de contar. O sea, y si hacemos enfoque sistémico, la conducta. Y como ingenieros de sistemas, si nos toca desarrollar un sistema de información y le aplicamos enfoque sistémico, chévere. Yo sé que ese sistema va a lograr lo que quiere el cliente. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de físico-química, que ni es física ni química, ¿te imaginas
¿Qué realidad nosotros podemos sacar de ese asunto? Y si nosotros hablamos de físico-química, que la repetí. Si nosotros hablamos de bioquímica, que ni es biología ni es química, ¿te imaginas un estudio de esa? Y la otra, vea, biofísico-química. ¿Te imaginas aplicar un enfoque sistémico? ¿A qué le vamos a aplicar? Algo que ni es biología, algo que no es física, algo que ni es química. Y hay otras más chistosísimas, vea. Aquí hay una que dice socio-psico-biofísico-química, pues peor la cuestión. Entonces, él concluye lo siguiente, que nosotros debemos de hacer enfoque sistémico. Cuando nosotros hacemos enfoques sistémicos, logramos una totalidad lógica. Pero cuando nosotros hacemos enfoque reduccionista, lo que nosotros hacemos es una subdivisión que realmente no nos lleva a ninguna división. ¿Listo? No sé si dejamos ahí por el momento esa exposición y seguimos con otra parte que es la parte de asignación de funciones, de exposición. Miremos, distribuyamos esto primero, antes de que se nos agote el tiempo. Listo. Yo les envié a ustedes 2 libros. La exposición va a ser sobre el libro del pensador sistémico, ¿vale? El pensador sistémico. Entonces, el primer grupo, todos los grupos van a trabajar sobre el primer capítulo que es sistémica. ¿Listo? Entonces, hay unos capítulos ahí en ese primer capítulo, hay unas subdivisiones en ese capítulo. Entonces, lo que es Andrea, Andrés y Carlos Andrés, Popayán es la tierra de los Andrés y de los Andreas. Andrea, Andrés y Andrés van a trabajar el libro del pensador sistémico capítulo 1 y dice el pensamiento sistémico en la empresa. ¿Listo? Muchachos, yo de todas maneras les mando este archivito para que no se les vaya a olvidar. El segundo grupo, que es Danelli, Víctor y Jason, van a coger el mismo libro del pensador sistémico capítulo 1 y sistémica. ¿Listo? La subdivisión de ese capítulo 1-2 dice de Romario al pensamiento sistémico. Es muy chévere, esas lecturas son bien interesantes, bien bonitas, bien chéveres. Y van a ver cómo aplicamos todo lo que me han escuchado y todo lo que he dicho. El tercer grupo, por Daniel Flores, por Fabián Quilindo y por Jason Pino, van a trabajar el pensador sistémico, capítulo 1, el mismo capítulo, el capítulo de sistema, pero la parte 1-3 donde dice el Mediterráneo visto por un sistema. Por favor, quiero unas exposiciones bien chéveres, no extensas, obvio, pero yo sé que ustedes la pueden hacer bien. ¿Listo? Eso es para dentro de 8 días, ¿no, jóvenes? Para dentro de 8 días, para dentro de 8 días. Listo. Y el cuarto grupo, conformado por Janet Mopán Muñoz, por John Jairo Calderón Pinzón y por Daniel Eduardo Hernández Manzano, es también el mismo libro, capítulo 1, pero la parte 1-4, donde dice Las brujas en Sor, una metáfora cibernética. ¿Listo? ¿Yo qué les voy a enviar? Yo les voy a enviar el audio, les voy a enviar este archivito para recordarles quiénes son. ¿Y qué más? Y no más. Voy a tomar lista, ¿listo? Voy a tomar lista. Listo. Yo califico mucho la asistencia. La asistencia normalmente es... está el valor de 4 o 5, ¿listo? Pero yo sumo los OK frente a... frente a las no asistencias. Andrea Lazo. Andrea Lazo, por favor, contéstame. Andrea Lazo. ¿Viste? Ay, se me voló esta bellaquita. Andrea Lazo. Andrés Chalaca.
Hola, profe, buenas noches. Es que man tan juicioso, chévere, qué alegría, me da mucha alegría que me hayas contestado. Carlos Andrés Carvajal. Sí, señor. Eso, bien chévere. Mira que esos valores son para mí más importantes que la parte cuantitativa. Para mí eso es responsabilidad, eso es conciencia, eso es responsabilidad consigo mismo, con la sociedad, con todo el mundo. Uf, eso me interesa más que un 4 o 5, eso me interesa más que un 5. ¿Listo? Trujillo Danelli. Ay, otra, no lo creo. Trujillo Danelli. Por favor, contéstame. No me hagas poner bravo. Trujillo Danelli. Trujillo Danelli, please, por favor, ¿viste? Bobita, son las cosas que son tan triviales que no pasa nada. Trujillo Danelli. Víctor Chamorro, contéstame, por favor. Sí, señor. Eso, papá, un abrazo, papá, te felicito. Jason Chavarro. No, por favor, no te hayas volado, por favor. Jason Chavarro. Ay, qué locura. Jason Chavarro. Profe, qué pena. Es que dice Andrea Lazo que tiene problemas con el wifi y como está lloviendo se le ha caído de la red. ¿A quién? ¿Andrea qué Lazo? Andrea Lazo. Listo. Qué bonito. Esas cosas me gustan mucho. Listo. Y Trujillo Danelli, sí, al Trujillo Danelli, ¿qué pasaría? Bueno. Dios mío, Dios mío. ¿Dónde vamos? Chavarro, Chavaco, Jason o Chavarro. Ay, este berraco se juega. Él es chavaco, profe, Chabaco, profe. pero ¿qué te Ya el digo? otro lo va a defender. Él está en una vereda, un pueblo, no sé, él siempre tiene esas anomalías. ¿Y Sí, él está por qué por no? allá, está, profe. ¿Cómo? Él es de ¿Cómo? INSA y él está por allá, entonces pues siempre en las clases se queda así como sin internet a ratos. Ay, fue madre. Bueno, mira, anotémoslo acá. Bueno, ya me quita menos dolor, ya me da menos dolor. Ay, esta vaina, ¿por qué no copia? Por favor. Listo. Vámonos por acá, que yo me acuerdo cuál es el matacho que hago. Listo. Ve, dile a este joven que hable conmigo a ver qué es lo que está pasando, ¿eh? Ay, Dios mío, señor, ¿qué se me hizo? ¿Cuál Listo. muchacho, profe? Tabaco Jason. Que hable, que me llame. Listo. Que me pegue una llamadita. Flores Daniel, por favor. Ahora sí me voy a poner bravo. Flores Daniel. Aquí estoy, profe, presente. Eso, papá, eso, así se habla. Quilindo Fabián. Ay, otro que se voló, puesto. Qué berraco. Yo, profe, buenas noches, ¿cómo está? Eso, despierte, papá. Bueno, listo. Me alegra mucho que estés ahí en la juega. Pino Jason. Se fue. Otro que se fue. Y Bueno, aquí estoy presente. eso, bien, papá. Eso sí es mi gente, así es mi gente. Mopan Muñoz Janet. Aquí estoy, Memo profe. 5. Eso, bien, chévere. Me da mucha alegría, ¿eh? Usted no sabe la alegría que me da, pero me da mucha rabia cuando no me contesta. Calderón Pinzón John Jairo. Ese sí no va a estar. Eso, bien, chévere. Hernández Manzano Daniel Eduardo. Profe, presente. Eso, así me gusta, muchachos. Mira, yo sé lo tenaz que es estar este cuento por la noche, ¿listo? Por hoy queda terminada la clase. Perfecto. Nos vemos dentro de 8 días para la clase del miércoles. Y al siguiente es que tenemos miércoles y jueves, ¿cierto? Sí es lo que estamos de acuerdo, ¿cierto? Dentro de 8 días la clase del miércoles común y corriente, las exposiciones, ¿listo? Pero antes de las exposiciones, yo termino esta presentación que iniciamos hoy. Es así, más o menos la teoría general de sistemas es eso. Entonces se cuento. Ya, muchachos, preguntas al respecto.
Preguntas, no hay ninguna pregunta. Profe, qué pena, una preguntita. Claro, hágale, papá. Lo que pasa es que como a mí me agregaron, digamos, al grupo muy tarde, entonces no tengo lo del libro, para que me haga el favor y me lo reenvíe por ahí por el WhatsApp. Ah, ese está en el grupo. Sí, Ese- pero Ya no lo podemos ver, profe. Ya Nosotros no lo- estamos ahora, no lo podemos ver. Listo, entonces hagamos una cuestión. Yo los envío a su correo electrónico o ahorita lo pego al WhatsApp, al grupo. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Listo. Entonces, los 2 libritos para que los tengan en cuenta. Porque yo creo que a partir de la semana entrante ya que, aunque ya están abiertos en plataforma, voy a empezar a subir los cursos, las clases a la plataforma para que ustedes ya miren las tareas en la plataforma y no tengan que mirar de pronto este Excel, ¿listo? ¿Vale? Entonces, yo les agradezco la atención y por hoy dejemos así. Esto es muy difícil para ustedes, trabajan, entonces Jason, Daniel, Enrique, Fabián, Daniel, Enrique, todo el mundo que pase feliz noche, que descansen y que hagan una buena presentación, por favor. Profe, ¿Listo? nos vemos dentro de 8. Dentro de 8 nos vemos. Ok, Pino, hágale. Listo, Listo, profe. listo, viciosos, viciosos, viciosos. vale, profe, muchas Chao, gracias. chao, profe, hasta ustedes. luego, gracias. Bueno, a ustedes. Dentro de 8 ya aparece la nota de asistencia. ¿Listo, muchachos? Dentro de 3 semanas. Dentro de 8. No, dentro de 8. Qué berraquito, ¿no? Quiere volarse. Janet Mopan, chao, hasta luego, Janet. Joana Andrea se fue. Qué lindo también se fue. Uy, me dejaron solo. Chao, chao.